13:40, tiempo de radio, transmite la cadena SER. Vamos a hablar de nuestras plantas, de sus nombres, dónde están, de sus usos tradicionales. Ya saben que hace algunas semanas dedicábamos un primer capítulo al acebo, y hoy vamos a dedicar un segundo capítulo porque tiene mucha relevancia en estas tierras sorianas. Antes ha entrado mi compañero José Carlos San José, que está siempre bien informado, para contarme que el juez Castro ha imputado a la infanta Cristina en el caso Nos. Una noticia de alcance, y yo creo que es una noticia importante para este país porque demuestra que por lo menos la justicia parece que funciona. Y eso es mucho decir, ¿eh? Eso es mucho decir. Pues claro, ¿qué le iba a decir el gran Iñaki Urdangarín a la infanta Cristina? Cristina, que es que los euros caen por la chimenea. Por eso tenemos tanto. En fin, qué pena. Pero que es importante, que el juez Castro haya imputado a la infanta Cristina en el caso Nos. Se ríe, tan sonríe el gran Manuel Melendo, que comparte aquí con José Carlos Santana estos micrófonos en la sintonía del cadena SER. Señor Melendo, muy buenas, hombre. Hola, buenas tardes. No, yo, y que coste, soy monárquico, ¿eh? No, que pero es que de verdad creo que muchos es que hay estamos cosas, ya ¿no? hasta las narices de que nos tomen el pelo. Claro. Eso es lo que yo decía. Por lo menos, en la primera hora de por lo menos demuestra que la justicia es para todos igual. Es que yo eso lo que es me mucho temo, tema. Lo que me temo es solo la segunda no sé lo que parte. acabará. Ya, bueno, pero de momento. ¿Y realmente les condenarán? Bueno, pero de momento bueno es lo bueno. Bueno, al menos que se le impute y que pase por ahí. Que tenga que sentarse en el banquillo la hija de un rey. Es que es vergonzoso, de verdad. Es que yo no sé dónde estamos llegando. Vaya tema. Bueno, señor Santana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablábamos hace una semana exactamente del acebo. Vamos a conocer algo más sobre este árbol, el acebo, que es realmente maravilloso. Aparte que, no sé, a mí me resulta algo mágico. Sí, de hecho, vas muy bien encaminado, porque en las culturas antiguas tiene una simbología muy ritual. Sí, me resulta, me encuentro bien. Es algo mágico, es una sensación de esos parajes... Bueno, de esos acebales, ¿no? Que realmente me provocan ese sentimiento. Esa dicen sensación. Que protege contra los malos augurios y contra la brujería. Pues yo no tenía ni idea de esto, ¿eh? No tenía ni idea. Pues nos quedamos el otro día hablando de la leña y el carbón. Sí, señor, que era muy buena, de buenísima calidad. La leña es un buen combustible, sin duda. Decíamos que el carboneo y contó también que los marcos de las ventanas del Palacio Real estaban hechos de leña de acebo, de madera de acebo. Sí, efectivamente. Fuerte. La leña es bastante buen combustible y se ha sacado siempre aprovechando para aclarar la mata por dentro. De hecho, construían en las matas por fuera, en la circunferencia de la mata, construían una especie de puertas que podían dejar luego cerradas otra vez. Sí. Se metía ahí la gente, aclaraba por dentro todo el ramaje, todos los brotes de dentro, para, de paso, reforzar ese establo natural, esa cuadra, en la que luego se refugia el ganado, dejársela limpita por dentro, y de ahí es donde sacaban la leña. Las hojas, ya hemos dicho que eran forrajeras, en invierno lo son, y también que cocidas y mezcladas con harina se les daba a las cerdas reproductoras. También ha tenido un uso medicinal. Las hojas cocidas se han tomado para el reuma, para la gota, para la inapetencia, la diarrea, incluso para bajar las fiebres, que lo hemos oído de muchos otros árboles, y las gripes. También es diurético, y los frutos, que hay que señalar que son tóxicos, por lo tanto, mucho cuidadito con ellos. Bolitas rojas, ¿no? Sí, cuidadito con ellas. Se han usado en dosis mínimas, tratando siempre de templar como purgantes, precisamente por su toxicidad, y por supuesto está el uso ornamental. En la montaña soriana y riojana, el uso ornamental es antiquísimo. El uso ritual del ramillo de acebo para adorno, como decíamos antes, para ahuyentar los malos espíritus. En cuanto a Soria, tenemos acebales, impresionantes. Tenemos en Montes Claros, en Alba, en la comarca de Tierras Altas, también en la parte del Valle del Tera, algunos acebales. Eso, como acebal importante, hay muchos. Luego, además, el árbol lo tenemos salpicado en Urbión, en Cebollera, en la Sierra del Castillo, incluso por los pinares más bajos de la zona de Talbé y La Muriel, y hasta en la zona de Lubia, los llamosos Quintana Redonda, hay algún individuo por ahí perdidillo, eso ya mucho más escaso. ¿No? Más escasos. Sí. Pero acebal como acebal los tenemos ahí en Valle del Tera y Tierras Altas, con acebal de Garagüeta, Arévalo, más conocido, ¿no? Torre Arévalo, La Póveda, Barrio Martín, Arguijo, Ventosa de la Sierra, Estepa de San Juan, subiendo al puerto de Oncala, el propio Oncala, y luego ya dentro al otro lado del puerto, en el Collado, en Bizmanos, las Aldehuelas. Fíjate. Y también hay uno muy interesante en Montenegro de Cameros, cara norte de Santa Inés. ¿Usted conoce todos?
Casi todos me los he recorrido. Ya sea por una cosa o por la otra. ¿Y cuál es el que más le gusta, por su gusto personal? Hombre, el de Garahueta es muy especial, pero todos son sitios, como tú decías antes, que dan una buen paz, rollo. hay un sí. El de Oncala, por cierto, es una no pasada. tiene nada que envidiar el de Garahueta. No, es una cosa... Correcto, sí señor. ¿Qué tipo de ganado establece esa relación con el acebo? Pues un ganado duro, adaptado, que es capaz de alimentarse de ese ramillo invernal y que además tolera esas condiciones, esos lugares donde se cría el acebo. Hablamos de vacas autóctonas como la serrana soriana, que son originarias del tronco ibérico que viene del Neolítico también, de las primeras domesticaciones de los uros ancestrales. Por eso también se ha protegido y regulado en las ordenanzas que, por ejemplo, el fuero de Soria, que es del siglo XII, o el fuero de Montenegro, ya recogen específicamente leyes de protección y de cómo aprovechar el acebo para que perdure y para que se le favorezca. Tenemos también algunas costumbres de origen prerromano relacionadas con el acebo, en el que se ha usado el ramaje de acebo, como son las móndidas de San Pedro Manrique. Como ejemplo representativo de cómo se cuida el acebal, tenemos la regadera de la Dehesa, en Ventosa de la Sierra, una fiesta que se celebraba en abril-mayo y que consistía en ir a arreglar la Dehesa de acebo, reparar los muros, romper las boñigas para que se integren en el suelo y no lo cubran el pasto, arrancar los cardos, las matorrales, ya se sabe, hacer unas rozas, y formaba una auténtica fiesta, vamos, con baile, gaiteros y lo que se tercie. Otra cosa muy interesante es el famoso litigio entre Gallinero y Arévalo por el acebal de Garahueta. En este tema, Cuéntelo. Sí, es muy interesante. Es muy curioso. En este tema me voy a referir a lo que Jesús Hernández tiene publicado en la página de Isabel Goig, en Soria Goig. Sí. Que habla de que había un pueblo llamado Mortero, que es un pueblo que quedó despoblado, que estaba entre Gallinero y Arévalo. Y el acebal de Garahueta y su aprovechamiento pertenecía a ese pueblo, a Mortero. Cuentan, en esto ya hay algo de legendario, que hubo una boda y asistieron todos los de Mortero, menos 3 pastoras que estaban precisamente en la dehesa de Garahueta cuidando el ganado. Sí. Cuando las pastoras llegaron por la noche al pueblo, descubrieron que todos los invitados habían muerto intoxicados porque una salamanquesa había envenenado el agua de una fuente que ahora lleva el mismo nombre. Estas pastoras se marcharon a vivir, una de ellas a Gallinero y las otras 2 a Arévalo. Y ahí empezó la disputa la entre los 2 pueblos por hacerse con los derechos de aprovechamiento de esa dehesa, que es maravillosa. Entonces llegaron a entablar ya auténtica lucha e incluso a citarse en el medio del monte para enfrentarse, y visto que Arévalo tenía menor número de personas, habían pedido ayuda y alianza a sus vecinos de Torre Arévalo, que se habían posicionado a su favor. En estas tuvo que intervenir la Santa Hermandad, que era la policía rural de aquellos tiempos. Sí. Y el caso llegó a los Reyes Católicos, que tuvieron que enviar un emisario para mediar, pero no consiguió llegar a ningún acuerdo, de modo que el tema acabó en la audiencia, y años después la audiencia dirimió el tema en favor de Arévalo, que es el actual poseedor de los derechos del acebal. Y por último, los acebales principales de estas zonas están flanqueados y rodeados de castros celtíberos e incluso puede que anteriores, de asentamientos humanos que estaban, esas culturas pastoriles muy antiguas, estamos hablando desde la época neolítica hasta hoy, que estaban asentadas junto a los acebales. Eso da cuenta del valor que tenían ya para ellos. Por ejemplo, en el propio Gallinero, en Arévalo, o en Ventosa de la Sierra, o en Castelfrío, tenemos ejemplos de esos asentamientos antiguos, de culturas muy ancestrales que ya aprovechaban el acebo de esta forma. Muchas gracias, señor Santana. Gracias a vosotros.